Amén. Eh, Dejamos la alabanza para a la vuelta del break. Amén, amén. Ahí para que estén los hermanos. Ok. Ya, amados, el Señor les bendiga. Ya vamos a comenzar entonces con esta primera, digamos, acercamiento o esta primera enseñanza con respecto a grupos pequeños, ya discipulados. Es para más o menos poner las bases ya de un discipulado eh, basado en el método de Jesús. Jesús es nuestro ejemplo en cuanto a discipulado, ya debe ser nuestro ejemplo. Es complejo de repente en el aspecto del discipulado porque es parecido al aspecto de la crianza. Muchas veces nosotros conocemos teóricamente cómo es una buena crianza. Ya generalmente nosotros criamos como fuimos criados por nuestros padres, y aunque conocemos ciertos aspectos teóricos, nos es difícil llevarlo a la práctica. Aquí nosotros tenemos que buscar, mirar a Jesús como Él discipuló, y de ahí sacar el modelo de discipulado, ya de ahí sacar el modelo de cómo nosotros vamos a discipular y de cómo convertirnos y mantenernos siendo buenos discípulos también. Entonces, vamos a comenzar con esto. Ya la idea es sacar algunos principios mirando el discipulado de Jesús, el fondo, digamos, del discipulado de Jesús, no solo no solo el aspecto externo, digamos, o pedagógico de, de lo que Jesús hizo, sino sacar algunas lecciones en cuanto al fondo. Ya vamos a ir ahí. eh, Vamos a partir con este texto, ya que tenemos acá. Ahí voy a agrandar la pantalla. Ahí estamos. Vamos a partir con ese texto de Marcos 3, 14, donde vemos a Jesús ya después de un tiempo inicial de darse a conocer, después de su bautismo ahí en el Jordán por Juan el Bautista. Jesús comienza el ministerio, se da la tarea de comenzar el ministerio, hay algunos discípulos que empiezan a seguirlo, y después de no mucho tiempo, no pasado mucho tiempo, él dice que escoge a 12 y establece a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. O sea, acá Jesús no está orientado a las masas, Jesús no está orientado a, digamos, a la multitud de personas que le rodeaban ni que le seguían, sino que Jesús al poco tiempo de comenzar su ministerio establece a 12 personas, ¿ya? Y se dedica durante 3 años a la enseñanza y a la transformación del carácter de 12 personas, solamente 12 personas, se enfocó en 12. Eh, y con ellas nos mostró un modelo de discipulado, con ellas nos mostró un modelo de cómo seguir a Jesús, cómo vivir el proceso de transformarse en alguien que puede llevar adelante la misión de Cristo. Entonces, como les dije, muchas veces cuando uno busca acerca de discipulados con el método de Jesús, se nos muestran cosas con respecto a la pedagogía de Jesús, digamos, que es cómo Jesús discipulaba no sé, algunos dicen discipulaba con preguntas abiertas, discipulaba son aspectos más pedagógicos que nosotros podemos tomar quizá y cambiar alguna cosa externa, pero quiero irme aquí a temas de fondo, ¿ya? O a tratar de ver, digamos, la esencia del discipulado de Jesús, ¿ya? O cómo podemos replicar el discipulado de Jesús. Cosas prácticas, ya busqué algunas cosas prácticas que podamos poner digamos, que nos sirvan para poder replicar el discipulado de Jesús en nuestras iglesias, en los grupos pequeños que estamos llevando adelante, porque yo creo que todos tenemos esa meta, ya de que nuestros discípulos, ¿verdad? Al ser discipulados por nosotros, eh, puedan ellos vivir lo mismo que vivieron los discípulos de Jesús con Jesús. ¿Ya? Esa misma transformación, esa misma, eh, esa misma conexión cada vez más profunda con la verdad del Evangelio, ese conocimiento que fueron adquiriendo, etc. Eh, por tanto, vamos a ver algunas cosas
importante. Ya vamos a ver 4 puntos, ya en esta primera exposición, 4 puntos con respecto a las características de este discipulado. ¿Cómo era el discipulado de Jesús? O 4 principios importantes. ¿Ya? El primero de ellos, o el primer principio que vamos a mirar, es que todo discipulador es también un discípulo. ¿Ya? Ese es el primer principio relevante, importante que vamos a conversar. Ningún buen maestro fue alguna vez un mal estudiante. Ya nunca alguien que va a enseñar o a dedicarse a enseñar fue malo como estudiante. De verdad, de la misma manera, ninguno que pretende discipular a otros puede ser un mal discípulo, ¿verdad? O haber sido un mal discípulo. Todo discipulador también es un discípulo. Y aquí sacamos y vamos a sacar a la luz el valor de la sujeción. Ya la Escritura siempre nos habla de la sujeción no como una palabra impositiva, sino como una palabra que nos bendice, que es importante vivirla en la comunidad. El apóstol Pablo explica el principio de la sujeción diciendo: estén sujetos los unos a los otros en la vida en comunidad. Sujétense los unos a los otros en el temor del Señor. Por tanto, estar sujeto a alguien en la iglesia no es estar en una situación de desventaja o estar en una situación, digamos, bajo opresión, como se mira muchas veces, ¿verdad? Algunos quieren ser discipuladores para salir de la opresión de ser un discípulo, pero aunque nosotros vayamos a convertirnos en discipuladores, nunca vamos a dejar de ser discípulos. Ya todo discipulador es también un discípulo. Y vemos a Jesús siendo un gran discípulo de su Padre. Ya vamos a ver a Jesús, y quiero que entendamos, ¿verdad?, esta tarde a Jesús como un discípulo. Fíjense que lo que dice ahí Juan 5:19, leámoslo todos ahí. Dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús está diciendo: yo no discipulo en independencia. Ya este aspecto de independencia, ya recién hablamos ahí de la República Independiente de Hualqui, ya el hecho de la independencia ya no es un atributo de Dios. Ya Dios, digámoslo así, se nos muestra como una Trinidad. Dios no se nos muestra como un Padre que somete al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad?, de manera unilateral, sino que Dios se nos muestra como 3 personas que se entregan las unas a las otras en amor continuo, ¿verdad? Se muestra al Padre queriendo glorificar al Hijo queriendo glorificar al Padre, al Espíritu Santo queriendo glorificar al Hijo y al Padre, ¿verdad? A Jesús defendiendo al Espíritu Santo. Cada una de las personas de la Trinidad se entregan por amor a las otras y se sujetan entre ellas, ¿verdad? En la Trinidad no existe una, digamos, una jerarquía, sino que existe una unidad completa y una sujeción mutua. La sujeción podemos verla como un atributo del mismo Dios desde la eternidad. A eso la iglesia cristiana primitiva intentó definirlo con una palabra, ¿verdad?, una palabra griega que es la palabra pericoresis. Y con esa palabra ellos trataron de definir esta sujeción mutua, esta entrega mutua que se da entre las personas de la Trinidad. Por tanto, no vemos en Dios, ¿verdad?, una independencia de querer no tener una cabeza, de querer ser independientes completamente. Y esta independencia sí la vemos en el ángel que se revela, sí la vemos en Lucifer, sí la vemos en Satanás. Por tanto, amados, la independencia ya no es un atributo de Dios, sino que es una característica propia de las tinieblas. Por tanto, pongan ojo, ya cuando ustedes quieren salirse del yugo de su discipulador, ¿verdad?, para ser solo discipuladores, para ser solo los que son la cabeza sin nadie más arriba, sin tener a nadie a quien seguir, a quien rendir cuentas, sin tener a nadie a quien sujetarse. Ya, ojo que eso no viene del reino de luz, sino más bien del reino de las tinieblas. Así que por eso hay que poner bastante ojo con eso. Ya todo discipulador es también un
discípulo. El valor de la sujeción es muy importante. Vamos a ver aquí a continuación. Jesús fue un gran discípulo de su Padre, dice la diapositiva anterior. Dice, a quien se sujetó hasta las últimas consecuencias. ¿Ya? O sea, vemos que la sujeción para Jesús no fue una cosa fácil, ya, sino que le costó la muerte de cruz. Lo vemos en Getsemaní diciendo, Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El principio de sujeción Jesús lo mantuvo hasta el final, sujetándose a la voluntad del Padre hasta el mismo, su mayor sufrimiento. Ya vemos es el sentido de la oración de Jesús, también apuntaba a eso mismo. Jesús oraba a su Padre con el propósito de sujetarse a Él, ya de estar sujeto a Él, de no salirse, ¿verdad? De esa relación maestro-discípulo. Dice, y Cristo en los días de su carne, que es un verso muy conocido para nosotros, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, dice, fue oído a causa de su temor reverente, ¿verdad? Esa reverencia, esa sujeción de Cristo, habla de Cristo como un discípulo, como nuestra meta de ser y de convertirnos en buenos discípulos. ¿Ya? Vamos a poder ser buenos discipuladores cuando seamos primero buenos discípulos. ¿Ya? O sea, eso repítanselo ahí en casa. No podemos discipular correctamente si no somos en primer lugar buenos discípulos. ¿Ya? Entonces, esta forma de orar le da una nueva dimensión a nuestra propia vida de oración. Ya oramos en primer lugar para estar sujetos a Dios, para mantener esa sujeción a nuestro Padre, para mantenernos como buenos discípulos de Jesús. Ya somos discípulos de Jesús. Ya no somos discipuladores independientes, discipulamos bajo una autoridad que se nos ha delegado, ya no bajo una autoridad propia nuestra. Ya nosotros no poseemos una autoridad intrínseca a nosotros, sino una autoridad que se nos delegó. ¿Ya? Y el que sabe honrar la autoridad que se delega puede hacer uso de ella correctamente. ¿Ya? Entonces nosotros no oramos solamente, ¿ya? Por proveernos cosas o para que el Señor nos dé cosas, sino que oramos para estar unidos a Dios. Es necesaria la oración para estar unidos a Dios, para mantenernos en sujeción, para que estas ansias de independencia que a veces se levantan en nuestro corazón, ¿verdad?, no ganen terreno en nuestra alma. La tentación de Satanás siempre va a ser sacarnos, separarnos de nuestros pastores, de nuestros guías. La influencia satánica en la iglesia y el ataque principal a los hermanos es contra aquellos que lo están discipulando. ¿Ya? Si el diablo logra poner en el corazón de un creyente cierto sentido de rechazo hacia su discipulador, entonces ya logró aislarlo, ya logró vencer una gran batalla en él, porque lo saca de esta relación de sujeción, lo deja como en independencia, y ahí puede entonces hacer su obra en él. ¿Ya? Entonces, uno de los aspectos fuertes de la tentación es intentar romper esta relación de discipulado, y por eso la relación de discipulado siempre va a llevar ataque. Cuando ustedes tengan un grupo a quien pretendan discipular, ese mismo proyecto va a sufrir ataque de las tinieblas. Ya van a ser atacados sus propios discípulos, ya el enemigo va a hacer lo posible para tratar de poner en contra a los discípulos de ustedes contra ustedes, ya que se produzcan problemas, que se produzcan conflictos, que se produzcan rencores, que se produzcan malos entendidos entre ustedes. Eso va a ser así porque el enemigo sabe que la única forma de que un creyente crezca y madure en la fe es mediante un proceso de discipulado, mediante un proceso de sujeción intencional, de sujeción, digamos, voluntaria a la voluntad de otro. Ya en el reino de los cielos no hacemos nuestra voluntad,
Ya no estamos, digamos, viviendo la vida de fe para hacer nuestra voluntad. Todo aquel que se embarque en el reino de los cielos está haciendo la voluntad de otro. Estamos haciendo en primer lugar la voluntad del Señor. Y cuando llegamos a la iglesia, ¿verdad? Nos sujetamos a nuestros pastores, ¿verdad? Y muchas veces cedimos nuestra voluntad para tomar la visión de otro, ya para hacer la voluntad de, de otro, llevar adelante el proyecto de otra persona. Ya, eso es la sujeción, eso es el espíritu que es capaz de renunciar a los propios, digamos, a esos propios impulsos de independencia para sujetarse a un proyecto mucho más grande en el cual somos discípulos y aprendices. ¿Ya? Por eso la oración, nuestra oración debe estar enfocada a mantenernos en esa sujeción. ¿Ya? Y quiero leerles acá un extracto del libro La oración, ¿ya? De Timothy Keller, que habla acerca de este estado natural en el que nosotros oramos comúnmente. ¿Ya? Vamos a verlo ahí. Él dice lo siguiente: en nuestro estado natural oramos a Dios para conseguir cosas. Ya la mayoría de los creyentes solo usan la oración para conseguirse cosas, y más cuando los tesoros de su corazón están siendo amenazados. Dice: creemos en Dios, pero nuestras profundas esperanzas y felicidad residen en las cosas, en nuestros éxitos o en nuestras relaciones. Cuando todo va bien y los tesoros del corazón están seguros, no se nos ocurre orar. Oramos solo porque las circunstancias nos obligan. Para la mayoría de nosotros, dice, Dios nos ha convertido en nuestra felicidad, entonces solo oramos para procurarnos cosas, no para conocerlo mejor ni estar más sujetos a Él. ¿Verdad? Yo espero que esto no sea la realidad de ustedes. Esto es para analizarse. Este tiempo que vamos a tener es para analizarnos profundamente, ¿ya? Y ver si esto en realidad es una verdad en nuestra vida. Es la realidad de muchos creyentes, que la oración solo le fluye en los momentos de desesperación, cuando algún tesoro del corazón está siendo amenazado, cuando algo que ellos aman en este mundo está puesto en riesgo. Entonces hacen cadenas de oración, entonces se les ocurre ayunar, entonces van a la oración de madrugada, entonces le piden oración, ¿verdad?, a cuantos tienen alrededor. Pero cuando todo va bien y los tesoros terrenales del corazón están seguros, no tienen por qué orar, ¿verdad? O sea, ellos se mantienen tranquilos y llevan la vida tal como está. Por tanto, usan la oración para proteger los tesoros terrenales del corazón. Ya, nuestra oración, amados, debe ser continuamente buscando una sujeción a Dios, buscando estar sujetos a Dios en primer lugar, para conocer a Dios en primer lugar, para tener más de Él en nuestra vida en primer lugar. Ya, nuestra oración tiene que estar enfocada en la oración del discípulo, ya diciendo: Jesús, te queremos a ti, ya en primer lugar, no solo a aquellos que nos puedes dar. Entonces, resumamos este primer punto, ¿verdad? Sumamente importante. Todo discipulador es también un discípulo. Ustedes están llamados a discipular, están llamados a guiar gente, por eso están acá invirtiendo este tiempo, pero deben mantenerse como buenos discípulos. Toda su vida, el resto de su vida, mantenerse bajo sujeción, mantenerse siendo guiado también por otra persona. Ya no tengan ese sueño de independencia que no viene de Dios, sino que es más bien la experiencia de Satanás, que él quiso ya dejar de estar sujeto a un proyecto de otro y tener su propio proyecto, tener su propio reino, tener su propio imperio, aunque fuera en las tinieblas. Él deseó el imperio y Dios se lo concedió, y él tuvo el imperio de la muerte dentro de las tinieblas y se constituyó un rey, ¿verdad? El diablo se salió con la suya y se convirtió en el príncipe de este mundo, se convirtió en el rey, fue cabeza de un reino que es el reino de las tinieblas, o lo que en la Biblia le llama el imperio de la muerte. Ya no queramos levantar un imperio con nosotros a la cabeza,
somos discípulos de un reino que ya tiene una cabeza, que es Jesucristo, y que Él ha establecido pastores, Él ha establecido líderes, quien nos guían y en quienes necesitamos apoyarnos para crecer y para madurar en la fe. Por tanto, amados, en primer lugar, amen a sus pastores, valoren a sus pastores, ya si están llevando adelante un grupo pequeño dentro de la iglesia, ¿verdad? Amen a aquellos que les están guiando, aunque muchas veces ellos no piensen como ustedes o no quieran hacer las cosas a la manera de ustedes, es cuando más deben mostrar esa sujeción. ¿Ya? Si solo muestran sujeción cuando están de acuerdo, eso no se llama sujeción. ¿Ya? La sujeción se muestra en verdad cuando ustedes ceden de su voluntad y mantienen la nobleza hacia sus líderes. Entonces, algunas preguntas de evaluación ahí para que las anoten de este primer punto. Son preguntas para responderlas ustedes, ¿verdad? Ahí en el fuero interno de sus corazones, ya solamente como para guiar ya la aplicación de este primer punto. La primera pregunta dice, ¿me gustaría tener discípulos que fueran como yo soy de discípulo? O sea, imagínense, véanse ustedes cómo son de discípulos. ¿Les gustaría a ustedes tener discípulos como ustedes? ¿Ya? O ustedes dicen, líbrame, Señor Jesús. Ya, líbrame de alguna vez tener un discípulo que sea como yo fui de discípulo. La idea, amado, es eso, que ustedes puedan decir, ojalá todos mis discípulos fueran como y replicaran mi mismo carácter de discípulo. ¿Ya? Entonces ustedes sean esa clase de discípulos, ya sean esa clase de discípulos, ya no caigan en esa contradicción. Segunda pregunta, ¿qué propósito tiene actualmente mi oración? Vean las causas, el por qué oran, qué los motiva a la oración. Si se cumple esto que pusimos ahí en el texto, que solo los mueve a orar cuando algo les amenaza los tesoros del corazón, hay que hacer un cambio. Ya claramente hay que hacer un cambio, hay que ver la importancia de estar sujetos a Dios, en primer lugar, completamente sujeto a, a mis pastores, y para eso necesito la oración, para eso necesito la influencia del Espíritu Santo. Eso no se hace naturalmente, ¿ya? Se requiere de una intervención de Dios en nuestro corazón. Esa fue la característica de los discípulos de Jesús. Ellos, con excepción de uno, se mantuvieron unidos a Cristo a pesar de todas las circunstancias, aun cuando no les convenía estar sujetos a Jesús, se mantuvieron sujetos a Jesús continuamente. Y la tercera pregunta dice, ¿tengo a alguien que me guíe? ¿Alguien a quien voluntariamente estar sujeto? ¿Alguien a quien rendir cuentas? ¿Tengo a alguien? ¿Verdad? Y si tienen a alguien, ámenlo y valórenlo, ¿verdad? Están creciendo, están apoyándose en otro más fuerte. ¿Ya? Esa es la idea. Jesús, fíjense que vio nuestras vidas, nuestras propias vidas como un árbol. Y ahí él dice, es primeramente una semilla, la fe es una semilla que crece como un árbol, y Jesús dice, y se vuelve fuerte, se vuelve un árbol grande, de tal manera que las aves vienen a morar en sus ramas, ¿ya? De tal manera que las aves vienen a morar en sus ramas. Disculpen, había unos que estaban esperando aquí, ahí los admití a todos. Cuando ustedes, su fe se vuelva fuerte, ya ustedes van a dejar de ser arbustos ya silvestres y van a convertirse en árboles firmes. Y esos árboles echan ramas y dicen, y las aves vienen y pueden descansar en esas ramas y estar ahí y desarrollarse entonces y estar firmes ahí en esas ramas. ¿Están ustedes como aves posados sobre la rama de otro? ¿Ya? O están queriendo llevar su vida de fe independiente, ya sin una cabeza que los moleste, sin nadie que le dé lineamientos en la vía de fe, sin nadie en que inspirarse. Eso no es
claramente no es bueno. Ya el mismo apóstol Pablo, teniendo las condiciones, ¿verdad? Y toda la capacidad para ser independiente, él cuando va a iniciar su ministerio, viaja a Jerusalén, se encuentra con los que eran apóstoles antes de él y les explica su proyecto, les explica lo que él recibió de Dios, y aunque Pablo estaba seguro que lo había recibido de Dios, no inició su ministerio hasta no tener la mano de Pedro en señal de compañerismo. Y el apóstol Pedro le dijo: Pablo, ve tú a los gentiles, nosotros vamos a los judíos, ¿verdad? Y fue bajo la bendición de los que eran apóstoles antes que él, ¿verdad? Luego vuelve y rinde cuentas a los apóstoles, ¿verdad? Diciéndoles lo que él hizo, lo que Dios está haciendo a través de él. Por tanto, incluso alguien de la altura de Pablo buscó mantenerse bajo la sujeción de los que eran, dice, apóstoles antes que él, ya de los que eran reconocidos como columnas, dice, de la iglesia en ese tiempo. Por tanto, busquen estar sujetos, busquen el rendir cuentas también de su vida de fe. Segundo punto, ya el discipulado de Jesús es un discipulado basado en relaciones. Ya anótenlo ahí. El discipulado de Jesús es un discipulado basado en relaciones, y el valor que sacamos de este punto es la disposición. Ya, el discipulado de Jesús no es un folleto del cual va sacando lecciones semanales que le da a sus discípulos, sino que es un acompañamiento de vida. Ya, los discípulos de Jesús vivieron con Jesús. Ya, claramente en nuestro contexto actual no nos vamos a ir a vivir con nuestros discípulos, pero significa que si pretendemos discipular a alguien, debemos pensar que vamos a hacer una compañía de vida para él. Ya no que lo vamos a tener una vez a la semana para darle una lección, sino que vamos a acompañarlo en su desarrollo ya de vida como persona. Vamos a comprometernos en su desarrollo de carácter. Y para eso, mis amados, se requiere tiempo y se requiere disposición. ¿Ya? O sea, no podemos pretender ser discipuladores si no tenemos tiempo. ¿Ya? El tiempo es un aspecto importantísimo en nuestra formación como discipuladores y como discípulos. Ya, si nosotros vemos el discipulado de Jesús, como les dije, no era una guía de estudio semanal, sino que era un acompañamiento en la vida. Las situaciones cotidianas se convertían en las lecciones que Jesús les entregaba. Fíjense que Jesús, como dice ahí el PPT, dice, no les enseñó sobre la humildad, sino hasta que discutieron por quién sería el mayor. ¿Ya? O sea, Jesús no fue un día como cualquiera, digamos, y les dijo: ¿saben qué, chiquillos? Hoy día vamos a aprender sobre la humildad. ¿Ya? Y les dio una lección, ¿verdad?, que ellos en ese momento no la necesitaban. Muchas veces nosotros discipulamos de esa forma, damos la respuesta cuando no es tiempo, cuando todavía no es pertinente, no es relevante, intentamos responder cosas que nuestros discípulos todavía ni se preguntan. Entonces, el acompañar la vida del discípulo ya nos permite a nosotros enseñarles cosas en las mismas situaciones que ellos viven. Ya cuando ellos pasen un problema, cuando ellos tengan un conflicto, una dificultad, eso se convierte en la lección de vida. Ya Jesús esperó hasta que los discípulos se pusieran a pelear por quién iba a ser el mayor. Eso iba a ocurrir en alguna oportunidad, sí o sí. Ya Jesús escuchó, Jesús los dejó que pelearan un rato, y luego se da vuelta, los enfrenta, les dice: vengan para acá, chiquillos, ustedes ven que los reyes se enseñorean de sus reinos y que los grandes quieren ejercer poder. Pues bueno, esta es la lección para ustedes. No será así entre vosotros, sino el que quiera ser el mayor entre ustedes se hará el siervo de los demás, y el que quiera ser el mejor, el más grande, va a ser el menor. Entonces, la lección viene acompañada de la propia vivencia de los discípulos. Por tanto, es una compañía en la vida. No les dio instrucciones sino hasta que fueron enviados, ¿ya? Y tampoco les habló del Espíritu Santo hasta que se acercó el tiempo de su muerte. Por tanto, Jesús
no buscaba darle lecciones teóricas a sus discípulos, lecciones que no pudieran aplicar, sino que en la misma vida de ellos, ya la vida de los discípulos se iba transformando en lecciones de vida, ¿ya? En lecciones, digamos, que eran muy relevantes para ellos en esa situación. Por tanto, desarrollar este discipulado nos compromete la vida completa. ¿Ya? O sea, no pretendan ustedes ser discipulador un par de años, ¿ya? Y luego pasar a hacer otra cosa. Ya, si ustedes le han dicho, amén, Señor, yo quiero hacer discípulos, eso es una tarea de por vida. Van a tener que acompañar a personas de por vida, ¿verdad? Aguantar sus fallas de carácter, aguantar cuando manifiesten engaños de las tinieblas, reprender esos engaños, ya lo vamos a ver más adelante. Van a tener que acompañarlos en su proceso de vida. Esto se parece a la crianza. ¿Ya? En la crianza criamos niños y nosotros posteamos fotos de la crianza de nuestros niños y parece todo lindo, pero no es todo lindo. Ya tenemos que aguantar muchas cosas, tenemos que aguantar las faltas de sueño, los malos olores, los cambios de pañales, primero, tenemos que aguantar un montón de cosas, ¿verdad? Que nunca las estaríamos dispuestos a aguantar si no fueran nuestros hijos. ¿Ya? De la misma manera ustedes van a tener que aguantar muchas cosas que no aguantarían de otros, pero tienen que aguantarlas porque son sus discípulos. Ya son las personas a quien Dios puso para formar el carácter de ellas y guiarlas en el proceso de madurez en Cristo. Entonces, aspectos a vencer, ya para lograr este punto de llevar un discipulado basado en relaciones, hay cosas a vencer. El individualismo es la primera, ya el individualismo es un dogma cultural de este tiempo. Nosotros estamos viviendo en una cultura, somos parte de una cultura, nacimos en un tiempo de una cultura, digamos, que tiene una religión, que tiene una forma de pensar. La religión de este tiempo es el humanismo, digamos, se le conoce como el, el humanismo que pone al hombre al centro de todo, y por lo tanto a nosotros la individualidad nos hace sentido. ¿Ya? El hecho de cuando se nos dice, por ejemplo, no es que es tu verdad, tú lo ves de esa manera, tú haz lo que siente tu corazón, estamos apoyando una verdad cultural, ¿verdad? Que, que tiende a la individualidad, que no tiende ya a la colectividad como era hace muchos años, cuando la cultura era distinta, que todo se veía en forma colectiva. Ahora todo se ve en forma individual. Ya el individualismo ha venido a ser un dogma de este tiempo y eso a veces va en contra de este proyecto de discipulado, donde el proyecto de discipulado es social. Ya necesitamos socializar, necesitamos encontrarnos, necesitamos vivir tiempo juntos. Ustedes con sus discipuladores van a tener que compartir la vida, van a tener que almorzar juntos, van a tener que tener tiempos para conversar, tener tiempos para hablar, tienen que compartir tiempo. Ya si no se comparte tiempo, no se puede llevar a cabo el discipulado como lo llevó a cabo Jesús. Por tanto, hay que romper el individualismo que se nos traspasó por medio de la cultura. Los mismos discípulos de Jesús dejaron durante 3 años todo lo que tenían, lo dejaron todo, era uno de los requisitos para ser discípulos de Jesús. Si no se dejaba todo, no se podía ser discípulo de Jesús. ¿Se recuerdan ese que Jesús llamó y le dijo, Señor, déjame enterrar a mi padre y después voy? Jesús le dijo, no, si deja que los muertos entierren a sus muertos, si quieres ser mi discípulo hay que dejarlo todo, y es uno de los requisitos principales, dejar de centrarse en uno mismo para abrazar un proyecto más grande. La ocupada vida moderna vamos a tener que ver cómo lidiamos con eso. Ya muchos de ustedes están aquejados por el tiempo, ¿ya? Así que eso hay que verlo, hay que revisarlo. ¿Ya? El tiempo nos apremia y eso a veces puede jugar en contra de, digamos, de nuestra vida como discipuladores. Y en tercer lugar, enfocarnos en lo importante en nuestra vida. O sea, no vivir basado en urgencias, sino que ver qué es lo importante y ponerlo primero.
¿ya? Ahí ustedes pónganlo ahí como valor de vida. Ustedes siempre pongan lo primero primero, no pongan lo primero al final, que es lo que la mayoría de las personas hacen. Ya viven en base a urgencias y ponen lo primero, lo más importante, lo dejan hasta el final. Ya miren este cuadrante bien rápido ahí, ya para que lo consideren. Tenemos aquí una esta primera sección que es lo urgente. ¿Ya? Vamos a mirarlo aquí. En toda esta parte tenemos lo urgente, el cuadrante 1 y el cuadrante 4 corresponden a las cosas urgentes que hacemos todos los días, ¿ya? Y acá tenemos las cosas no urgentes, ¿ya? Las cosas importantes en las dos de arriba y las cosas no importantes en las de abajo. Ya es sano, digamos, que todas las actividades que ustedes hagan las cataloguen en uno de estos cuadrantes. Ya todo aquello en lo que gasten tiempo lo puedan asociar a uno de estos cuadrantes y vean en qué cuadrante están viviendo. ¿Ya? Esta es una actividad, digamos, para ordenar y gestionar nuestro propio tiempo, gestionar nuestra propia vida. Ya de ahí ustedes lo hacen, ahora no vamos a tener el tiempo quizás de hacerlo, pero con meditación, con tiempo, vean en qué gastan su tiempo. La mayoría de las personas lamentablemente se centran en el cuadrante, en el cuadrante 2. Ya la mayoría de las personas, perdón, la mayoría de las personas se basan aquí en el cuadrante 1 o en el cuadrante 4. Ya aquello que es urgente, se centran en las urgencias, pasan todo el día apagando incendios, pasan todo el día atendiendo las urgencias que se van dando diariamente, pasan de urgencia en urgencia. Si ustedes atienden aquello que es urgente y a la vez es importante, ¿verdad? Van a andar, digamos, apagando incendios a cada momento y el resultado va a ser estrés, cansancio y fatiga. ¿Ya? Si atienden cosas urgentes y no importantes, ¿verdad? Es cuando ustedes ceden a presiones externas, cosas que otros les dice que tienen que hacer, ¿ya? Ustedes no las consideran importantes, pero las hacen porque otro les dice, ¿verdad? Gastan su tiempo libre en cosas que el jefe les mandó a hacer, que para ustedes no es importante, pero la hacen porque es su jefe. Interrupciones, llamadas imprevistas, presiones externas, ¿verdad? Y el resultado son objetivos y planes sin sentido. Cuando se centran en el cuadrante 3, ya el cuadrante 3 es como un escape a las presiones de esta vida, es aquello que no es importante y tampoco es urgente. ¿Qué es esto? Distracciones, tiempo desperdiciado, ¿verdad? Actividades que no les ayudan en su crecimiento. ¿Ya? Esto es cuando perdemos una tarde entera viendo televisión, ¿verdad? Algo que no nos otorga y no nos agrega nada a la vida, sino que lo hacemos desperdiciando. Cuando agarramos el celular y se nos pasan 2 horas viendo memes, eso es escapar de las presiones, tratar de liberar alguna presión en algo que no es importante y tampoco es urgente. ¿Ya? Vean cuántas horas de su tiempo ustedes gastan en el cuadrante 3, porque el cuadrante 3 es peligroso. ¿Ya? En el cuadrante 3 se nos va la vida irresponsablemente. ¿Ya? Así que hay que arrancar un poco del cuadrante 3 e intentar vivir en este cuadrante que es el cuadrante 2, el cuadrante donde atendemos aquello que realmente es importante, pero que no es urgente. Nuestra formación cristiana es importante, pero no es rara vez es una urgencia. Nuestros tiempos de oración, nuestros tiempos de leer la palabra, nuestros tiempos de comunión juntos, nuestros tiempos incluso de desarrollo personal, de ejercicio físico, todo eso va en el cuadrante 2, que lamentablemente es donde la gente menos digamos, invierte tiempo en ese cuadrante, que es el cuadrante que finalmente nos va a dar más satisfacción. Eso es con lo que hay que luchar ya para vencer en este punto, ¿verdad? Que es tener un discipulado basado en relaciones. Ya juntarme con los discípulos es una cosa importante,
pero como no es urgente, muchas veces no lo hacemos. Y a veces nos juntamos con los discípulos cuando de verdad la cosa se puso urgente. La idea es que lo hagan ya antes de la urgencia. Vamos a ver aquí preguntas de evaluación para este segundo punto. Anótenlas ahí para ver si estamos siendo de alguna manera presionados. La primera pregunta es, ¿me siento agobiado o agobiada por la falta de tiempo? ¿Se repiten ustedes constantemente, no tengo tiempo? ¿Ya? Pongan ojo con las palabras que dicen, ¿ya? Porque podrían estar repitiendo algo que no es verdadero, algo que es falso, creyendo una mentira. Mira, cuando ustedes dicen no tengo tiempo, están replicando una mentira. Ya eso no es verdad, ustedes tienen el mismo tiempo que todos. Ya tienen el mismo tiempo que se les ha dado a todo el mundo. ¿Ya? Por lo tanto, sí tienen tiempo. ¿Ya? Tienen tiempo. El problema quizá es que falta sabiduría para administrarlo, ¿verdad? El problema quizá es que me he involucrado con actividades que me están quitando, ¿verdad? La energía y el tiempo para lo verdaderamente importante. Quizá voy a tener que dejar cosas de la agenda, voy a tener que dejar actividades que me apasionan de lado por lo importante. Y por eso les digo, esto es ordenarnos nosotros. ¿Ya? El decir no tengo tiempo está manifestando un desorden en nuestra propia vida que va a atentar a nuestra vida como discipuladores. ¿Ya? O la gente dice, pucha, me gustaría leer un libro, pero no tengo tiempo. Me gustaría hacer esto, pero no tengo tiempo. Vamos a llegar al cielo y vamos a decir, Señor, yo sabía que tenía que ser discípulo, pero no tuve tiempo. ¿Ya? Eso sería lamentable, ¿verdad? Entonces, cortémosla con eso de que no tengo tiempo. ¿Ya? No se sientan agobiados ya por la falta de tiempo, sino que inviértanlo sabiamente, arranquen del cuadrante 4, ¿ya? Porque ahí se nos va mucho tiempo a la mayoría de nosotros que vivimos en este tiempo. Entonces la tercera pregunta viene por consecuencia, ¿tendré que ordenar mis prioridades? ¿Tendré que ordenar la agenda? ¿Tendré que ordenar, digamos, lo que para mí, lo que realmente es importante? Céntrense en lo importante, que no necesariamente es urgente, pero ustedes saben qué importa, ¿ya? Algunos hasta descuidan su salud por cosas que no son tan importantes. ¿Ya? Eso es también atentar en contra del futuro de nosotros como discipuladores. Así que oremos al Señor para actuar sabiamente, ¿ya? En esto, ¿ya? Para ser sabios, ¿ya? En cómo usamos el tiempo y que el tiempo nos permita mantener, ser discipuladores relacionales que se involucran con la vida de sus discípulos. Tercer punto, vamos rápidamente ya. Tenemos aquí este tercer punto, discipulado basado en la protección. Ya, en la protección. El valor de este tercer punto es el conocimiento y la experiencia. No podemos ya ser discipuladores si no hemos madurado en la fe. Ya, el trabajo de ser discipulador requiere madurez, requiere experiencia, requiere conocimiento. De otra manera, nos va a jugar en contra meternos en la vida del servicio, en la escritura. Fíjense que Jesús, en este texto, leámoslo ahí de Juan 17:12, Jesús está orando a su Padre y le dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. ¿Verdad? Digan conmigo ahí, Jesús sabía lo que estaba haciendo. Jesús, cuando discipulaba a sus discípulos, él sabía que los estaba cubriendo, protegiendo con el poder del nombre de Dios, con el poder del nombre de Jesús, ¿ya? Y entendía este proceso de protección, cómo sus discípulos eran protegidos por el nombre de Jesús, lo entendía. Si no se entiende eso, vamos a desesperar en el camino,
Ya vamos a ver a nuestros discípulos ser atacados y no vamos a saber cómo reaccionar, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cómo reaccionamos frente a un ataque a uno de nuestros discípulos? ¿Verdad? ¿Cómo lo hacemos? Muchas veces caemos en la desesperación, en la desesperanza, lo retamos, lo volvemos a retar, ¿verdad? Y cuando ya lo retamos la tercera vez, le decimos, ya me tiene chato este, ya no soy más mi discípulo, ¿verdad? Por porfiado te pasa. Entonces, no entendemos que hay elementos espirituales, ¿verdad? Dentro de la relación, que hay elementos espirituales. Nuestros discípulos van a ser atacados espiritualmente y tenemos que saber defenderlos espiritualmente. No podemos usar armas terrenales contra algo que es espiritual. Por eso, el llegar a ser discipulador requiere madurez y conocimiento. Ya requiere un tipo de madurez profunda, ¿ya? Entonces, para llevar un proceso intencional de protección a nuestros discípulos. ¿Ya? Ustedes como discipuladores van a proteger a sus discípulos y tienen que saber cómo protegerlos, ¿ya? ¿De qué los van a proteger? ¿Ya? O el proceso de discipulado, ¿de qué nos protege también a nosotros como discípulos? ¿Ya? Pero en primer lugar, nos protege de la orfandad. Ya Jesús protegió a sus discípulos de un sentido que todos naturalmente traemos desde el huerto de Edén, que es la orfandad. Nosotros tendemos a pecar continuamente porque no nos sentimos amados, no nos sentimos parte de otro ni cubiertos por alguien. ¿Ya? El sentido de orfandad nos guía al pecado, el sentido de orfandad nos guía a la destrucción, nos guía a tener actitudes autodestructivas, nos guía a tener hábitos autodestructivos, nos lleva a tener vicios destructivos. ¿Ya? El sentido de orfandad se protege cuando hay un buen discipulado. El nombre Jesús nos protege de la orfandad. Fíjense que la expresión vuestro Padre, si ustedes buscan ahí en un buscador, Jesús, ¿cómo se refería cuando Jesús les quería hablar de Dios a sus discípulos? Ya, esto es muy revelador. Jesús no les decía simplemente Dios. O sea, Jesús no, cuando estaba con sus discípulos, él no les decía, ¿saben qué? Dios es así, oren a Dios, ¿verdad? Busquen a Dios, o Dios es esto y Dios es aquello. Él usaba la expresión vuestro Padre continuamente. Ya 14 veces se encuentra la expresión vuestro Padre en el Evangelio de Mateo, todas de la boca de Jesús hacia sus discípulos. Jesús, al referirse a Dios cuando estaba con sus discípulos, Jesús les decía vuestro Padre. Voy a vuestro Padre le ha placido daros el reino, oren a vuestro Padre que está en lo secreto, ¿verdad? Siempre para Jesús, ya lo que quería poner digamos, en énfasis continuamente era que eran hijos de Dios, era su Padre, era su Padre. Entonces, Jesús continuamente enfatizó esto, ya lo enfatizó profundamente, ya esta protección de la orfandad. Esta filiación también es obra principal del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo viene, dice, para darnos testimonio de que somos hijos de Dios. Ya viene a suplir eso que Jesús hacía, que nos convence de que somos hijos de Dios, porque es algo que se nos escapa. Ya el hecho de ser hijos de Dios se nos escapa de las manos. Ya se nos vuelve de repente, nos olvidamos de que somos hijos de Dios y actuamos como si estuviéramos en orfandad, como si estuviéramos desvalidos, como si no tuviéramos alguien que nos protegiera, nos amara y no nos sentimos unidos así de esa manera a Cristo. Por tanto, nosotros como discipuladores tenemos que proteger por el nombre de Jesús a nuestros discípulos de la orfandad. Tenemos que dejar que ellos ya no se sientan como personas que ya no sé, que a nadie les interesa, personas que, como Jesús les dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ya nuestros discípulos no pueden sentirse huérfanos. Si nuestros discípulos llegaran a sentirse huérfanos, es nuestra falta. Ya nosotros no supimos protegerlos por el nombre de Jesús, que el nombre de Jesús les da filiación con Dios, ¿verdad? Los constituye hijos de Dios. ¿Ya? Entonces, muy importante, protegerlos de la orfandad, protegerlos de ese sentido de que nadie los cuida, de que nadie está con ellos. También un correcto discipulado, un sano discipulado nos protege de la condenación.
Jesús los protegió de la condenación continuamente. Y esto es algo que a mí me encanta, porque los discípulos de Jesús sufrieron condenación de parte de los judíos. En una ocasión vinieron y le dijeron, oye, ¿sabéis que los discípulos de Juan ayunan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Verdad? ¿Qué pasa con tus discípulos? Son terribles carnales tus discípulos. Y Jesús sale a la defensa de sus discípulos diciendo, mira, no pueden ayunar mientras está con ellos el esposo. Así que dejen de molestarlo. ¿Ya? Cuando ellos fallaban, ya cada vez que ellos fallaban, Jesús, si bien en ciertas ocasiones los reprendió, ya con razón, no dio lugar a la condenación. Y ahí esto es algo que llama mucho la atención, cuando los discípulos, por ejemplo, no pudieron echar fuera el demonio, que fue por su falta de fe, ya Jesús les dijo, o sea, cuando ellos preguntaron, Señor, ¿por qué no pudimos echar fuera el demonio? Tú tan fácil que lo echáis fuera y nosotros ahí estuvimos ahí pegándole en la cabeza al endemoniado como 1 hora y no pasó nada. Y Jesús les dice, por su falta de fe. Pero inmediatamente añade, pero este género no sale sino con oración y ayuno. O sea, este género no sale a fuerza de oración, dice otro texto. O sea, inmediatamente puso los paños ahí diciendo, pero tranquilos, o sea, no lo pudieron echar ahora, pero avancen más que van a poder, ¿verdad? Vayan más adelante que van a poder. Ya cuando fueron sorprendidos durmiendo, los tres del círculo íntimo de Jesús, ¿se acuerdan? Solo a 3 les dijo que lo acompañaran orando en Getsemaní. Jesús vuelve y están durmiendo, ¿verdad? ¿Qué les dice Jesús? Oye, ¿no han podido velar conmigo 1 hora? O sea, ¿qué clase de discípulos son? Pero inmediatamente, después de decirles, no han podido velar conmigo 1 hora, Jesús añade y dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, inmediatamente les dice, o sea, ustedes de verdad querían velar conmigo. Yo sé que querían, pero su carne les ganó. Su carne es su debilidad, ¿verdad? Por tanto, no permitió que entrara la condenación a pesar de que fallaron. Ya eso es muy potente. O sea, Jesús no permitió que ellos fueran condenados. Y por lo general nosotros hacemos lo contrario con nuestros discípulos. Y fíjense la falta que es. Ya, lo más seguro es que si nosotros, o yo mismo hubiera encontrado a mis discípulos durmiendo después de pedirles el día de mi muerte, pedirles que oraran conmigo y se quedan dormidos, entonces uno como discipulador a veces pone en duda su cristiandad. ¿Verdad? Le dice, oye, ¿y son cristianos ustedes acaso? ¿Son hijos de Dios? ¿Cómo se les ocurre hacer eso? ¿Verdad? ¿Están convertidos o no? Entonces, cada vez que nosotros hacemos eso, ¿verdad? Y hacemos esas preguntas, ¿verdad? Que ponen en duda si son o no hijos de Dios, si son convertidos o no, ¿verdad? Entonces, estamos haciéndole el trabajo al enemigo. ¿Ya? El enemigo es quien pone en duda continuamente de que son hijos de Dios. En vez de protegerlos de la orfandad, los estamos entregando a la orfandad, ¿verdad? Estamos diciendo, no, para mí que tú no te has convertido nada, hoy. Ya estáis como los del mundo. Y los mantenemos bajo condenación. Y muchas veces discipuladores cristianos, por no conocer el discipulado de Jesús, manipulan por la condenación. Dejan a sus discípulos en estado de condenación porque una persona en estado de condenación es más manipulable. ¿Ya? Se mueve con más rapidez cuando está condenado, cuando se siente culpable. ¿Ya? Pero la culpa, amados, la culpa no es una herramienta válida para nosotros. Nosotros no obramos mediante la culpa, es otro el acusador, ¿ya? Es otro aquel que usa la culpa y la condenación para derribar a los creyentes. Nosotros no usamos la culpa para edificarlos, ¿ya? Sino que les afirmamos en Cristo, les hacemos saber sus errores, los reprendemos muchas veces, pero mantenemos su condición de hijos de Dios, mantenemos su condición de soldados de Cristo. Jesús en la última, cuando iba a ser entregado en la última cena, Jesús les dice, ¿saben qué? Todos ustedes me van a fallar. Todos ustedes van a pecar esta noche con el pecado más grande que pueden cometer, que es abandonarme. Pero tranquilos porque yo no estoy solo, mi Padre está conmigo.
¿verdad? Y luego Jesús les dice, estas cosas les he dicho para que en mí tengan paz. O sea, cuando esto suceda, cuando fallen, hay en paz en su corazón, ¿verdad? Y no se desesperen, no se vayan a las tinieblas. Yo voy a estar ahí cuando regresen, ¿verdad? Pedro falla de una manera miserable y va y arranca, y Pedro no es capaz de aguantar su propia culpa y se va. Y, sin embargo, Jesús va al encuentro de Pedro, ahí en el capítulo 21 de Juan, y lo busca para restaurarlo, ¿verdad? Para decirle, Pedro, me fallaste miserablemente, fuiste un cobarde, ¿verdad? Fuiste capaz de jurar y maldecir para decir que no eras mi discípulo, pero tranquilo, ¿verdad? Me aman más que estos, Pedro apacienta mis corderos. Es el llamado que yo te di, aún sigue en pie, así que póngale nomás. Y entonces, amados, tenemos que proteger a nuestros discípulos continuamente de la condenación y tenemos que proteger a nuestros discípulos del engaño, ya del sutil engaño de las tinieblas. Ya fíjense acá en esta ocasión, Pedro ya va a darle un consejo a Jesús, le dice, Señor, que jamás esto te acontezca. Jesús identifica el engaño que Pedro está sufriendo y por amor no lo deja pasar. ¿Ya? O sea, no es que aquí Jesús le agarró bronca a Pedro ni que le tenía mal a Pedro por lo que dijo, no, al contrario, ¿verdad? Jesús, por amor a su discípulo, él identifica quién está hablando, ¿ya? Y le está diciendo a Pedro, Pedro, esto no lo estás diciendo tú, no estás hablando tú, ¿ya? Quizás se le fue todo. Le está diciendo, Pedro, eh, le dice Pedro, ahí tenemos, ¿verdad? Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. O sea, está identificando que la fuente de esas palabras no eran de su amado discípulo, sino que eran de Satanás directamente. Ya esto fue para impactar la vida de Pedro. Pedro, imagínense cómo quedó impactado. Si ustedes le hablan a alguien algo, y ese alguien en vez de hablarle a ustedes, le habla al diablo, ¿verdad? Está manifestando que la fuente de sus palabras eran las tinieblas. ¿Ya? Por tanto, hay que proteger a los discípulos del engaño, ¿verdad? Vivimos para proteger. Preguntas sobre este tercer punto, ya rápidamente. Dice, ¿creo que puedo confiar en el poder del nombre de Jesús ante situaciones difíciles? Ya la primera pregunta para, eh, para ahí meditar. La segunda dice, ¿hay creyentes que han sido fortalecidos por mi ayuda o consejo? O sea, ¿ven ustedes que cuando las personas hablan con ustedes quedan más fortalecidas en la fe o quedan más debilitadas, quedan más frustradas y deprimidas de cuando llegaron? La tercera es, ¿qué situaciones me han ayudado a madurar en Cristo? Si ustedes están en su grupo pequeño, pueden hacer la prueba si es que sus discípulos se sienten protegidos por ustedes, o sea, si sienten que de verdad ustedes son una protección espiritual para ellos, ¿verdad? Hagan la prueba, vayan y díganle a sus discípulos que se van a ir y que van a dejar de ser su líder. A ver cómo reaccionan. Si celebran y hacen fiesta, estamos en problemas, ¿verdad? Jesús le dijo a sus discípulos, ¿saben qué? Me voy a ir. Y la reacción de sus discípulos fue, no, Señor, si tú te vas se acaba todo, ¿verdad? Si tú te vas, no, aquí nos quedamos todos, no, ¿verdad? No sirve si tú te vas. Y ahí Jesús los tuvo que convencer de que realmente les convenía que Él se fuera, que enviaría otro consolador, y etcétera, ¿verdad? Porque no querían que Jesús se fuera, querían que Jesús estuviera ahí. Ya, si podemos llevar una sorpresa, de repente le vamos a decir a nuestros discípulos, ¿saben qué? Yo me voy, ya no voy a ser más su líder, y capaz que se pongan a celebrar y a hacer fiesta y digan, y por fin, ¿ya? No, eso sería malo. Entonces, ¿qué situaciones me han ayudado a madurar en Cristo? Y esas mismas situaciones son las que tienen que pasar sus propios discípulos. Último punto rápidamente ya para ir
terminando, el discipulado de Jesús es un discipulado basado en un proceso de vida. Ya lo adelantábamos un poco. Aquí el valor principal es la paciencia. Necesitamos paciencia para llevar adelante el discipulado, porque es un compromiso de por vida. Y aquí nos estamos comprometiendo, ¿verdad?, a un camino de vida, donde aprendemos a conocer y a confiar en Jesús. Este proceso, mis amados, no se desanimen en el proceso, amen el proceso de Dios. Ya este proceso es común a todos los que Dios escoge para servirle. Ya destacan, por ejemplo, el caso de David. Vean a David, ¿verdad? Ungido como rey. David ungido como rey y no tuvo palacio inmediatamente, sino que volvió a cuidar las ovejas de su padre, a un trabajo que no era de rey, ¿verdad? No era muy real, ¿verdad? Ni tenía mucho estatus cuidar las ovejas, pero tuvo que mantenerse mucho tiempo ahí. Después el que era rey lo persiguió y lo quería matar, y David tuvo que mantenerse en una posición de nobleza, honrando al rey que lo quería matar, para él poder ser un buen rey más adelante. El caso de José también, todo el proceso que le tocó vivir, duro proceso antes de llegar a la posición donde Dios lo iba a usar con todo su potencial. El caso de Moisés también, que está a los 80 años, Dios lo llama, ya porque tiene que vivir un proceso que duró 80 años, ya que duró 40 años dentro siendo formado como un egipcio y después 40 años siendo formado como ahí un pastor en el desierto. Por tanto, estamos comprometidos con un proceso largo. Amen ese proceso, aunque no estén haciendo algo que ahora es emocionante, no se, no se sientan mal, no se sientan, digamos, menos por eso. ¿Ya? Si no es emocionante ahora, ¿verdad? O si no es lo que esperan, es un proceso, amado, donde tenemos que mantenernos fieles a las cosas pequeñas, donde tenemos que ser fieles en los que nos tocó, ser fieles con los discípulos que el Señor puso para cuidar, y si no tenemos discípulos todavía, ser fieles como discípulos, ¿verdad? A aquel a quien estamos siguiendo, quien nos está ayudando. Entonces, es un proceso ya de vida continuo. Que no va a terminar sino con nuestra muerte. ¿Ya? Fíjense a Jesús los hizo pasar a sus discípulos por situaciones muy complejas. Ya ahí en la tormenta, en el lago, Jesús durmiendo en medio de la tormenta, ¿verdad? Jesús como que los llevaba a situaciones límite, donde ellos pensaban que iban a morir y Jesús no reaccionaba, necesitaban confiar en Él aún en esos aspectos. ¿Ya? La multiplicación de los panes y de los peces, cuando Jesús les dice a sus discípulos, denles ustedes de comer. Fíjense lo que Jesús les pedía a los discípulos, denle ustedes de comer. ¿Ya? ¿Qué hubieran hecho ustedes en ese caso? O sea, quiero ponerlo en ese caso específico. Ustedes van con Jesús a acompañarlo a un seminario de cuántas personas habían ahí, más de 20.000 personas se cree que habían en el desierto. Y resulta que los discípulos se dan cuenta que no hay que hay hambre entre los que están escuchando, le preguntan a Jesús y Jesús le dice, ya denle ustedes de comer. No, pues yo me enojo ahí, ¿verdad? O sea, pucha Jesús, si iba a hacer un seminario con 20.000 personas en el desierto, preocúpate de la alimentación por último. O sea, Jesús tan al lote que es, ¿verdad? Que si viene aquí al desierto, hace este seminario y no tiene almuerzo, ¿verdad? Y a última hora nos está diciendo que le demos de comer cuando ya no se puede, ¿verdad? Entonces, no, con este líder no se puede, vámonos de aquí. ¿Cómo se le ocurre y más encima nos dice que le demos de comer? Se mantuvo, ¿verdad? Se mantuvo Jesús ahí llevándolos en situaciones límites para formarlos, ¿ya? Entonces, vas a pasar por esas situaciones límites tú también, ya sin duda. Jesús te va a llevar a esas situaciones y muchas veces vas a ser probado, ¿ya? Y ahí es donde tienes que responder, ¿ya? Responder sin enojarte, responder sin ofenderte, responder noblemente a lo que te piden, ya, y a lo que te están, digamos, diciendo, ¿ya? Entonces, tú como discipulador también no le tengas miedo a que tus discípulos pasen por situaciones complicadas, porque ahí su fe se va a probar, ahí su fe va a ser probada, su fe va a ser puesta en evidencia, ¿verdad? Y va a servir también como una guía para saber cómo
como Él está. ¿Ya? Así que no tengas miedo de eso. ¿Ya? De pronto ponerlos a prueba ante una situación compleja. ¿Ya? Yo he visto de repente discípulos que les dicen el mismo día de la predicación, les dicen ya te toca predicar, ya cuando faltan 5 minutos para la predica, ¿ya? Y se ofenden, ¿verdad? Pero ¿cómo no fue capaz de decirme un día antes para prepararme? Pero es que ¿cómo? Y cuando se ofenden no pasan la prueba, ¿ya? Quedan reprobados en eso, en vez de tomarlo con nobleza, o tomarlo como el desafío, ¿verdad? Jesús les dijo, denles ustedes de comer, no había escapatoria, pero ellos se mantuvieron ahí, al lado de él, buscando, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Y el mismo Jesús les dio la salida, ¿ya qué tienen? ¿Ya? Tenemos aquí, hay un niño que se dio su almuerzo, algo había, ¿verdad? Entonces, amados, Jesús, fíjense, lo vemos durmiendo en la tormenta, lo vemos en situaciones imposibles, diciéndoles que le den de comer a 20.000 personas, demorándose en la urgencia con Lázaro, demorándose con la mujer sirofenicia cuando murió alguien. Entonces, los hizo pasar por todos esos problemas, ¿verdad? Para formarlos. Entonces, esto es una vida, ¿verdad? De formación. Preguntas de evaluación rápidamente. ¿Estoy actualmente comprometido con un proceso de por vida con Cristo? Ya es la primera pregunta. ¿Ya? ¿Están ustedes comprometidos en un proceso de vida con Cristo, un proceso completo que les va a llevar la vida? ¿Ya? Segundo, a ver que se ponga ahí ¿qué proyección tengo con mi vida en el futuro? ¿Ya? Pregúntense eso. ¿Ya? ¿Qué proyección tengo con mi vida en el futuro? O sea, en otras palabras, ¿qué van a hacer con su vida? Pregúntense eso. Ya fue la pregunta que me hizo el Señor cuando me llamó al ministerio. Ya eso fue por allá por el año 2008. Que la pregunta que yo recibí del Señor o que yo sentía fuerte en mi corazón fue: ¿qué vas a hacer con tu vida? Y yo no sabía que uno podía responder a esa pregunta. ¿Ya? ¿Ustedes saben que se puede responder a esa pregunta? ¿Ya qué van a hacer con su vida? Hasta ese momento yo pensaba que uno no podía responder a esa pregunta, que uno se dejaba llevar por las oportunidades que venían. Entonces uno generalmente vive por inercia, vive según lo que se le va dando, ya toma las oportunidades que se van pasando, pero no proyecta su vida hacia una dirección específica por un llamado de Dios. Entonces, ¿están haciéndolo? ¿Ya? ¿Tienen proyección para el futuro? O sea, ustedes pregúntense, ¿dónde quiero estar de aquí a 10 años? ¿Dónde quiero estar de aquí a 20 años? ¿Cómo quiero que sea mi vida de fe? ¿Cómo quiero que esto que el Señor ha puesto en mi corazón se desarrolle para bendecir a otros de aquí a 10 años, a 20, a 30? ¿Ya? ¿Cómo quiero? ¿Cómo busco? ¿Cómo pretendo? ¿Ya? Eso es estar comprometido en un proceso de por vida con Cristo, con proyección. ¿Ya? Y finalmente, este camino de fe, este camino del proceso, ¿lo están disfrutando o lo están soportando? ¿Ya? Entonces, esas son preguntas para hacerse, ¿ya? Como les digo, en el quórum interno de su alma. ¿Ya? El discipulado es un proceso de por vida, ¿ya? Un proceso que nos va a llevar hasta que el Señor vuelva, y es mejor disfrutar el proceso, ¿ya? Es mejor amar el proceso, ¿ya? Es mejor cuando fallemos pararnos y agradecer que tenemos algo nuevo que podemos entender y que podemos comprender, una experiencia nueva tuvimos. Así que, amados, el Señor les guarde, el Señor les bendiga. Ya quiero que oremos por estos puntos, oremos por estos 4, digamos, puntos que hemos visto aquí rápidamente. Y oremos y demos gracias al Señor, ya por su gracia, por su bendición, por poder estar en este proceso, siendo discípulos en primer lugar y siendo discipuladores también en segundo. Así que vamos a orar al Señor,
Ya, oremos con todo nuestro corazón, oremos pidiendo su gracia y su bendición. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, ser buenos discípulos. Te pedimos que así, Señor, como tú nos has puesto para discipular a otros, así también, Señor, que nosotros seamos buenos discípulos. Danos, Señor, la gracia de poder estar sujetos a ti, sujetos a nuestros líderes, a nuestros pastores, que amemos esa relación de sujeción, que amemos, Señor, la relación entre discípulo y maestro, que amemos, Señor Jesús, Padre, estar bajo sujeción, que lo veamos como una bendición para nosotros mismos, Señor, y no queramos, Señor, zafarnos en independencia. Padre, ayúdanos a llevar un discipulado basado en relaciones. Danos la capacidad de administrar el tiempo que tú nos diste. Tú nos has dado tiempo, Señor, y nos has dado sabiduría para administrarlo. Que no se nos vaya el tiempo entre las manos, Señor, en cosas que no van a satisfacernos, en cosas que no nos van a dar una satisfacción profunda. Padre, que podamos usar sabiamente, redimiendo el tiempo, Padre, para usarlo en la edificación de nuestra alma, en la edificación del ministerio que tú nos diste, en la protección de nuestros discípulos, Señor, y en bendecir a tu iglesia, en el servicio a ella. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos también que nos ayudes a llevar un discipulado basado en la protección, que podamos proteger a nuestros discípulos, Señor, mediante el conocimiento que hemos adquirido, la experiencia que tenemos del poder del nombre de Jesús, podamos protegerlos en ese nombre por el Espíritu Santo, podemos interceder por ellos, podamos ver, Señor, cómo tú les guardas, cómo tú les proteges y cómo los discípulos, Señor, son felices al conocerte y al estar contigo. Padre, te pedimos también, Señor, que tú nos ayudes a proyectar nuestra vida de servicio en el futuro, que nos ayudes a llevar una vida direccionada, Señor, con una visión clara, con un propósito, que no vivamos, Señor, por la inercia, que no vivamos, Señor, según el día a día se nos presente, Señor, sino que tengamos, Señor, una visión de largo alcance, una visión grande, Señor, que incluso nuestras generaciones al porvenir tengan que continuarlas. Señor, ayúdanos, guárdanos, Señor, danos sabiduría, danos gracia, danos inteligencia, integridad para seguir por este camino, Señor, siendo discipuladores, siendo discipulados, Señor, es el camino que tú escogiste para nosotros, es el camino que sigue todo aquel, Señor, que quiere en verdad ser tu discípulo. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pastor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Pastor Francisco. Profundo, muy profundo el tema. Mucho que reflexionar, que meditar, pero nos va dando ya una pauta de la agenda de la que yo les comentaba, de lo que a futuro vamos a hacer. Cuatro principios a recordar, yo lo acabo de poner en el chat, para que no nos olvidemos: sujeción, relaciones, disposición y paciencia. Nos recordamos el tema discipulando a la forma o al modelo del Señor Jesús, ¿no? Basado ahí en ese verso que el pastor puso al principio, Marcos 3:14, que nos está hablando de cómo el Señor Jesús estableció. Esa palabrita, no hay tiempo para analizarla, pero una palabra muy interesante, de cómo el Señor establece a los 12 que lo van a acompañar durante 3 años y medio en un proceso de discipulado, de relaciones, de sujeción, de disposición y de paciencia. Las preguntas, bueno, las preguntas las acaba de hacer el mismo pastor, se preocupó haciendo las preguntas ahí. Será muy largo entrar a responderlas todas, pero tendremos el tiempo más adelante para seguir trabajando. Se está grabando, me parece, el seminario, y este va a quedar para que ustedes vuelvan a repasar, vuelvan a avanzar. Yo puse ahí en el chat también la máxima de CBE, de Comunidad Bautista Encuentro, que ojalá sea la máxima de todos nosotros, de todos los equipos,
Hacer discípulos en mi vida, asemejarlos a Jesús en mi meta, multiplicarlos es mi misión. Que esa sea la máxima de todos nosotros, la máxima personal, pero también la máxima de cada una de las comunidades de fe, donde estamos ejerciendo el trabajo de hacer los discípulos, no discípulos nuestros, sino discípulos de Jesús, ¿no? Que todos se asemejen a Jesús, y por eso que la primera pregunta que Pastor nos hacía, si a nosotros nos gustaría que los discípulos se parecieran a nosotros. Tremenda pregunta, ¿no? Pero hay que responderla, de todas maneras, hay que responder esa pregunta, cada uno tiene que respondérsela, si los discípulos que nosotros estamos formando son discípulos igual que nosotros, ¿ah? Si tienen las virtudes y si tienen las debilidades que nosotros tenemos. Tremenda pregunta, para seguir escudriñándola, trabajándola en uno, porque uno quisiera formar discípulos como Jesús. Pero para formar discípulos como Jesús, nosotros tenemos que ser como Jesús, ¿ah? Siguiendo los principios que ya se nos han establecido, ¿cierto? Los vuelvo a repetir: sujeción. En un mundo y en un contexto de anarquía, donde no se respeta a nadie, no hay respeto por los padres, no hay respeto por las autoridades, no hay respeto por las instituciones, hablar de sujeción es como estar descontextualizado, ¿no? Nadie piensa en sujeción. Pero el principio de la sujeción es fundamental en la vida de fe, en la relación con Dios. Nos sujetamos a Dios, y así como nosotros nos sujetamos a Dios, también habrán otros que se sujeten a nosotros, a nuestra palabra y nuestra guianza. Piensa en la sujeción a nivel matrimonial, a nivel de iglesia, etcétera, etcétera. Sujeción, relaciones. Bueno, cambiaron las relaciones, ¿no? Antes nos podíamos abrazar, nos juntábamos los domingos, almorzábamos algunos juntos. Ahora es una relación virtual. Cambió la forma de hacer relación, y eso requiere que lo pensemos, lo repensemos, de cómo nosotros volvemos a formar tipos de relaciones. ¿Y qué tipos de relaciones? De cómo nos vamos a relacionar de aquí en adelante. Esa es una buena pregunta. Disposición. El Señor llama a los que están dispuestos, no a los que tienen mucho problema, ¿no? Y paciencia, porque el discipulado es a largo plazo, ¿no? A largo plazo. Uno no logra un discípulo en un año. En un año no se construyen los buenos discípulos, se construyen a largo plazo. Requiere tiempo, requiere paciencia. Así que bueno, vuelvo a afirmar esos 4 principios que el pastor nos ha exhortado, a que los mantengamos ahí, serán también rieles en nuestra agenda, que vamos a procurar establecerla más adelante. Muy bien, chiquillos, vamos a tener 15 minutos de break para descansar, para ir a tomarse un cafecito, ir al baño, mojarse la cara, prender la cámara, que algunos aparezcan por si acaso, que aparezcan por algunos, prendan la camarita para verlos, saber que están, y que el pastor sabe que le está hablando a gente virtual, pero real. Que obedezcan los discípulos. Estamos que se sujeten. Nada más, que se sujeten. Ok, entonces 15 minutos y luego venimos para tener la ponencia con el pastor Vladimir Obando. Bien, gusto de verlo ahí, prendiendo todas las cámaras